Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Nuevamente acá en este espacio de miércoles, compartiendo con ustedes. Vamos a esperar unos segunditos que se conecten más personas, a quienes se vayan conectando, pues les pedimos que si pueden inviten a más personas para que se unan con nosotros a compartir este miércoles de crianza en el que hemos venido compartiendo ya hace algunos miércoles un poco de nuestra historia, pero también que hemos aprendido de nuestra historia y cómo nos ha ayudado en nuestra crianza esa historia personal que a todos los papás nos marca de alguna manera para acompañar a nuestros hijos. Realmente esa es la intención por la que hemos querido compartir con ustedes lo que hemos sido nosotros a lo largo de los años, porque la historia siempre es importante, siempre hay que hacer ese ejercicio de retrospectiva, de devolverse en los años, de pensar qué cosas de las que hago hoy están marcando mi crianza y bueno, pues seguramente aquí todos vamos a ir aprendiendo. Chévere que también quienes quieran escribir ahí nos puedan escribir, puedan preguntar, puedan comentar para hacer esto un poco más compartido en medio de la virtualidad. También quienes se van uniendo, una forma de ayudar a que esto llegue a más personas es que puedan darle corazoncitos, así como veo que ya algunos les están dando, ahí se van uniendo. Veo que se une Dianis, Andrea, Vero, Julio Rocha, Eliana, bueno, ahí se van uniendo más personas. Bueno, un saludo a todos los que se están uniendo. Gracias por estar acá, por compartir con nosotros esta historia. Y bueno, aquí estamos en medio de la logística de organizar 5 niños para que estén dormidos antes de empezar este espacio. Y bueno, algunos se preguntarán qué es lo que tienen Ricardo y Camila en la frente. Pues hoy también inicia un tiempo muy especial para nosotros, para los católicos, es la Cuaresma. Hoy celebramos el miércoles de ceniza, es un signo muy hermoso en el que nos signan con la cruz en la frente, recordándonos que somos polvo, que nuestra vida en el mundo, en la tierra, es muy efímera, es muy fugaz, pero que no termina, que fuimos creados para la eternidad y ojalá para el cielo, ¿no? Pues bueno, sí para el cielo, pero ojalá vivamos de tal modo que podamos llegar allá. Así que feliz inicio de este tiempo de Cuaresma, nos encomendamos en sus oraciones y ustedes también están en nuestras oraciones. Y bueno, pues ahora sí, vamos a continuar y Dianis escribe la ceniza, el inicio de la Cuaresma. Así es, estamos marcados orgullosamente con esta cruz en la frente, recordándonos en este tiempo que para nosotros son 40 días de oración, de ayuno, de reflexión, de mucha, pues de recogernos mucho en Dios y recordar que somos frágiles y que en medio de nuestra fragilidad y nuestro pecado está la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios y que con Él todo lo podemos. Así que pues ya, no siendo más, vamos a arrancar y creo que es muy providencial, no lo había pensado, acabo de caer en cuenta. Me parece muy lindo que hoy justamente empecemos a hablar de esta etapa de nuestra vida, porque hablando de la fragilidad, del pecado y de la gracia, se me viene a la mente una frase de San Pablo, no me acuerdo en qué libro está, si es en los Corintios, que dice, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creo que eso resume esta parte del testimonio que vamos a compartirles hoy. Hace 8 días les contábamos, bueno, hemos venido hablando de la primera infancia, de lo importante que es la primera infancia, de qué cosas marcan el corazón de los niños y les fuimos dejando tareitas, ¿no? Hablamos de la primera infancia, 3 puntos importantes, 3 tareas importantes. Para quienes no lo han visto, los invitamos a que lo vean, fue hace 3 semanas más o menos. La semana pasada estuvimos hablando de la adolescencia, lo mismo, 3 puntos importantes de la adolescencia y 3 tareas importantes que nos pueden ayudar a acompañar de un modo más asertivo la adolescencia de nuestros hijos. Y pues hoy ya llegamos a este punto de la
juventud. Entonces, hace 8 días en la adolescencia les contábamos en resumen que empezamos la adolescencia de un modo y la terminamos de otro, siendo rebeldes, con una vida afectiva, ambos muy desordenada, no nos conocíamos en ese momento, pero Ricardo por su lado, una vida muy desordenada en cuanto al trago, las mujeres, el manejo de sus emociones, y por mi parte también una vida amorosa bastante desordenada. Y bueno, pues llega la juventud, ¿no? Llega el momento en el que, pues en esa juventud, claro, venimos de esta adolescencia que les contamos, cada uno como una adolescencia bastante loca, en la que le hicimos hacia Dios: chao, no nos interesas, no te queremos en nuestro camino, no te queremos en nuestra vida, y sacamos a Dios de nuestro corazón, sacamos a Dios de nuestra vida. Y recuerdo mucho algunas cosas de la juventud que les voy a contar muy rápidamente. Recuerdo que cuando yo empiezo a sacar a Dios de mi vida y de mi corazón, pues decía San Agustín, que fuimos creados por Dios y que en nuestro corazón siempre hay un vacío que solo se llena cuando estamos con Él, cuando lo reconocemos a Él y lo dejamos entrar en el corazón. Pues yo había sacado a Dios de mi corazón, de mi vida, de mi historia, y ese vacío estaba ahí. Entonces, ¿cuáles eran mis estrategias como para tratar de llenar ese vacío? Porque era tratar de llenar ese vacío, pero además tratar de esconder la herida que había dejado en mí la separación de mis padres, y que yo no sabía, que estaba ahí como en el inconsciente, muy escondida, pero que estaba haciendo daño y que yo no lo sabía. Pues mi escape era la parranda, además era súper amiguera, súper sociable, extrovertida, entonces tenía planes de jueves a domingo y eventualmente los miércoles. Me encantaba la rumba, parrandear en la universidad, pues siempre estaba con gente de mi facultad, pero también de otras facultades, y me acuerdo que mis amigos decían: Cami tiene el poder de reunir a varios combos distintos en un solo lugar. Entonces nos reuníamos mis amigos de toda la vida con los que crecí en el conjunto, mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad y otro combo que eran amigos de la vida, y todos llegaban al mismo lugar. Mi mamá decía: uy, desde el jueves el celular de Cami no para de sonar, porque ¿qué hubo, Cami? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Bueno, allá nos vemos, chao. Y todo el mundo llegaba donde yo le decía, y bueno, rumba de aquí para allá. Me encantaba la rumba, y pues en esa rumba también estaba el traguito, los cócteles, la cervecita, ir primero a algún lado como a iniciarla y luego ya seguir a otro lado. Es la época en la que abren algunos bares en Bogotá hasta las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, Cabaret, me acuerdo que era nuestro lugar favorito para rematar. Llegábamos allá a las 3 de la mañana y estábamos saliendo a las 5 y pasaditas de la mañana. Entonces, bueno, en toda esta historia, siempre tratando de llenar el corazón, y por allá me acordaba de vez en cuando de Dios, pero yo quería tener un Dios a mi manera. Y entonces, cuando estaba en el colegio, unos añitos antes, en noveno, una de mis mejores amigas su papá andaba muy metido en cosas como de Hare Krishnas, también como de indígenas, y entonces nos invitaba a temazcales, a inipis, que son rituales indígenas en los que hacen como unas carpas, y uno se mete adentro de esas carpas y empieza como a vivir diferentes etapas de la vida y hacer como regresiones. Bueno, eran unas cosas rarísimas, y supuestamente Dios estaba en el medio, ¿no? Entonces mi papá, pues siempre como muy cercano a la Virgencita, católico, formado, me decía: Cami, ten mucho cuidado con eso, porque eso te puede confundir, eso te lleva a abrir puertas, eso te va a hacer mucho daño. Y yo le decía: ¿pero daño de qué? Si ahí hablan de Dios, si son cosas que se hacen con Dios. Y él me decía: ten cuidado, porque no en todos los lugares en los que te hablan de Dios de verdad te invitan a orar con Dios. Y como que yo sabía que era verdad, pero no me importaba porque me sentía bien y lo seguía haciendo. Entonces participé en muchos rituales de estos, inipis, temazcales, rituales indígenas, que el ritual de la palabra y de pues como cosas muy ancestrales, ¿no? De la tierra. Y bueno, me acuerdo que alguna vez mi papá me dijo: quiero regalarte un retiro en el Foyer de Charité. Yo chiquita fui muchas veces al Foyer de Charité, pero en la adolescencia corté con eso y no volví, me daba jartera ir al Foyer. Y mi papá me dijo: te quiero regalar un retiro en el Foyer de Charité. Esto fue antes de un viaje que yo iba a hacer. Y
llego al foyer Charité por darle gusto a mi papá y yo, ay, bueno, voy a ir a ese retiro por darle gusto a mi papá. Lo voy a tomar para mí como un tiempo de descanso, de conectarme con la naturaleza, de abrazar árboles, recargarme de la energía de los árboles. Y efectivamente así fue. Yo, qué retiro ni qué nada, ni siquiera me acuerdo de las conferencias, de nada. Pero Dios es muy lindo porque ahí Dios iba haciendo cositas pequeñas en mi corazón. Y poco a poco, como que ese vacío que les cuento que yo sentía y que trataba de llenar con el mundo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y siempre le echaba la culpa a otras cosas, ¿no? Ah, no, yo siento este vacío es porque todavía no me he graduado de la universidad, siento este vacío porque todavía no he vivido en otro lado, siento este vacío porque todavía no he hecho esto y aquello, y entonces hacía esto o aquello a lo que le echaba la culpa, y ese vacío seguía, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Para resumirles el cuento, en algún momento a través de la universidad arman un grupo de niñas para ir de misión, pero en la universidad nos lo venden no como misión, sino como proyecto social. Y a mí siempre me ha gustado mucho lo social. Entonces yo dije, pues voy a ir. Era por allá en un cabildo indígena, en Funes, Nariño, y pues yo me inscribí. Y efectivamente llega el día del viaje. Yo me acuerdo que yo llegué a esa reunión súper enguayabada, ya cuando arrancábamos, teníamos una reunión preliminar para conocernos y ya ahí sí arrancábamos en bus por Colombia, atravesando Colombia hasta Nariño, cuando empiezo a ver que éramos solo niñas y que encima de todo nos acompaña un sacerdote y yo no puede ser en qué me metí, ¿qué es esto? Pues ni modo, ya estoy acá, ya tengo maletas, ya pagué la primera parte del viaje, la otra parte la financiaba la universidad, pues ya que ya estoy acá, vámonos. Y nos fuimos y en ese viaje se me rompió un paradigma muy grande. Yo pensaba que las personas que vivían con Dios en su corazón eran súper aburridas, que ni siquiera se podían tomar una cerveza porque, mejor dicho, se escandalizaban. Y oh sorpresa, porque ahí me encuentro con jóvenes como yo, que también estaban conmigo en la universidad, en otras carreras, que tenían la misma edad que yo, que salían de fiesta, que se tomaban una cerveza, no toda, todo el petaco, que eran súper amigueras, pero eran unas amistades muy ordenadas, que si tenían novio era una relación estable, que además la vivían en castidad, que eran fieles. O sea, empiezo a ver en ellas muchas cosas de las que yo carecía. Y yo digo, Dios mío, pero sobre todo veía algo que me llamó mucho la atención y que ahí marca mi vida. En ellas veía una felicidad auténtica. Esa felicidad que a mí me faltaba, que en el fondo de mi corazón yo trataba de buscar como diera lugar, en ellas brotaba de manera muy natural. Y ahí yo empiezo a darme cuenta que lo que ellas tienen y que a mí me falta es Dios. Y entonces ahí empieza una sed muy grande en mi corazón de encontrar a Dios, pero al Dios verdadero. Y aquí voy a hacer ya una pausa para que siga Ricardo. Bueno, y antes de yo contarles un poco de mi historia, saludar por acá, nos estaban saludando. Saludos desde Simijaca, Cundinamarca. Soy esposa y mamá de 4 hijos, una niña en el cielo y 3 conmigo entre los 8 y 5 y 3 años. Hola ¡Ay, Marcela, qué belleza! un Simijaca nos abrazo. gusta mucho. Simijaca es chévere, sí. Por acá, bueno, vi que nos estaban saludando a todos los que están, aquí veo. Saludos de la familia Ballén León. Bueno, saludos de la familia Camargo Gil. Y a todos los que están conectados, pues, y que se han ido conectando, pues saludarlos también y que nos están acompañando en este espacio. Bueno, y por mi parte, pues también una juventud un poco loca. Digamos que en mi adolescencia, y hace poco lo hablábamos con Cami, a mí siempre me ha encantado estudiar. Y una de las formas como yo en los primeros años, porque me costaba mucho sacar lo que yo tenía en el corazón, lo que estaba viviendo, entonces una de las formas como yo lograba contener eso era o estudiando o pintando, pero todo me lo guardaba para mí. Y entonces cuando llego a la juventud, pues empieza a salir todo eso que yo tenía guardado de momentos de soledad, de heridas en el corazón, pues de cosas familiares que también uno vive y que se va cargando.
y empiezo yo a sacarlas a través de muchas formas. Les contábamos hace 8 días que una de las formas que yo empecé a sacar todas esas heridas que habían en mi corazón era que yo terminaba agarrándome, peleándome por cualquier razón, por el que me miraba feo, el que me decía algo, bueno, la excusa que yo encontrara, porque sentía que era la forma como yo podía sacar todo eso que me dolía en el corazón y que no encontraba otra forma, porque no podía hablarlo, porque no era para mí fácil exteriorizarlo. Y luego se suma a esto, pues que me vuelvo también muy parrandero, o sea, ya me pasé al otro extremo, me volví súper parrandero también, en mil planes, hacía llorar a mi mamá, a veces no llegaba en la noche, sino hasta el otro día, porque estaba en parranda con mis amigos, porque nos íbamos a la finca de alguno por acá cerca, o en parranda, bueno, a donde fuera, pero terminaba súper emparrandado también. Y pues fue otra de las formas como yo encontré poder sacar todo eso que yo tenía en mi corazón a través del desorden, a través de la parranda, a través de pues tantas cosas que uno vive en sus años de juventud, que hoy sé que debí no haberlas vivido, porque eso también deja muchas heridas que en el camino hay que sanarlas. Y en ese camino pues también empecé a alejarme de Dios, empecé a sacar a Dios de mi historia, porque claro, pues ya los domingos yo estaba en Guayabado y no tenía tiempo para ir a misa, entonces empecé a sacar a Dios también de mi historia, y pues al sacar a Dios de mi historia, pues también empiezo a vivir con más desorden en mi vida. Mi mamá también siempre nos enseñó la oración, siempre nos enseñó lo importante de ir a la Eucaristía, pero pues en esos años de rebeldía yo dejé de ir, pues porque estaba en otro ambiente. Y además, en medio de todo ese desorden, yo soy trabajador social de base, y entonces en trabajo social terminé metiéndome en un movimiento que era de trabajo social crítico, luego terminé en la mesa amplia de estudiantes, y entonces iba a todos los encuentros nacionales que hacían los jóvenes para hacer movimientos nacionales en contra de la reforma a la ley 100, de la no sé qué, bueno, las movilizaciones nacionales que se hacían, y terminé pues también muy metido digamos que en movimientos progresistas, movimientos de izquierda, eh, y pues se imaginarán también todo lo que uno puede vivir en esos escenarios pues tan densos. Bien, digamos que me metí tanto que otra de las cosas que después tuve que pedirle perdón a mi mamá fue porque hasta llegaron amenazas a mi casa, que yo no debía seguir en esos movimientos pues tan fuertes, y bueno, un mundo de locura que terminé viviendo yo, envolviéndome en mil cosas. Gracias a Dios ya no soy de izquierda, gracias a Dios me rescató, gracias a Dios. Eh, pero también fue un escenario para entender muchas cosas de lo que vive el mundo, de lo que el mundo nos quiere vender, de lo que el mundo nos quiere robar también como familia, y lo que le quiere robar a nuestros hijos también, todo este desorden. Y uno de mis mejores amigos tenía un hermano sacerdote con el que nos desordenamos, o sea, andábamos no con el sacerdote, no con el sacerdote, sino con el hermano, sí, con el hermano del sacerdote. Nos íbamos de parranda, llegamos al otro día porque éramos vecinos, él vivía frente de mi casa, de la casa de mis papás, y entonces él, en medio de todo ese desorden también, y viendo que yo estaba también llevándome a su hermano, un día nos dice: yo quiero invitarlos a ustedes a un retiro en el foyer, un retiro de sanación. Entonces yo le dije: no, la verdad es que yo no estoy enfermo, yo estoy bien, padre. Y el padre se ríe y me dice: no, es que no es sanación del cuerpo, también le va a ayudar, pero es sanación espiritual, para que Dios les ayude. Al final yo terminé aceptando, mi amigo sí estaba feliz de ir, pero yo dije: pues voy, es casi que igual que Cami, como es un fin de semana, pues vamos a ver qué es en un lugar diferente, pues bueno. Y así fue que terminé en el foyer de Charité, viviendo ese primer retiro que yo había vivido, en el que pude también escuchar a un padre muy santo, el padre Fernando Umaña, pero claro, yo llegué allá joven, desconociendo de todo este mundo, en medio de un desorden de izquierda, porque además llegué a ese retiro en alpargatas, andaba con mochila,
Bueno, y así me conoció Cami, pero después les contamos. No de izquierda, pero todavía con mis pintas chistosas. Entonces llego yo allá y un padre viejito predicando el retiro y puros señores en el retiro. Y yo decía, no, ¿qué es esta locura? Pero al final terminé quedándome y también siento que fue Dios que empezó a hacer cosas muy lindas en mi corazón. Porque bueno, yo salí de ese retiro y salí 8 días muy juicioso, pero a los 8 días del retiro, pues mis amigos otra vez parranda y otra vez terminé igual que antes, no tuve mucha fuerza de voluntad. Me ganaron las parrandas y los amigos. Y así fui eventualmente a retiros al Foyer. Creo yo que fui a unos 3 retiros en los que al primero duré 8 días juicioso, en el segundo 15, en el segundo 20, hasta que luego llegué a un retiro de jóvenes que me invitaron a servir. Digamos que yo no tenía mucha experiencia en el tema, pero me invitaron a servir. Y fue en ese retiro donde yo le dije a Dios, pues quiero probar en serio qué es estar contigo. Y ese probar en serio fue que Dios empezó también a limpiar como esas amistades que no me dejaban vivir ese encuentro con Dios. Y pues empezó yo a vivir ese proceso de sanación, empezó a vivir ese proceso de encuentro con Dios, empezó a vivir el Foyer Charité, pues fue como ese lugar donde yo encontré el amor de Dios y donde me recibieron como una familia. Yo empecé a ir allá a servir, me invitaban a servir en los retiros, en el comedor, a hablar con el padre Umaña, bueno, a vivir allá en el Foyer. Me convertí casi que en un hijito más allá del Foyer y fue ahí donde empecé a vivir yo todo mi proceso, todo mi encuentro con Dios y donde empecé también a entender que de verdad Dios quería sanarme para ser feliz de verdad y no la felicidad que encontraba los fines de semana en la parranda, que al otro día con guayabo se me pasaba, no me despertaba en guayabado, se me pasaba esa felicidad, yo, ay, otra vez, no, qué locura esto, qué pereza. Y bueno, entonces eso es un poco en resumen mi historia de juventud, de locura, de desorden, de borrachera, hasta de progresismo en mi historia de vida. Pero Dios es misericordioso y se fijó en mí y me rescató de toda esta locura. Y bueno, entonces nos devolvemos un poquito más también hacia mi historia, después de haber estado con Hare Krishnas, cantando Hare Hare Krishna Krishna, después de haber estado con budistas, con musulmanes, no, yo decía, pues Dios está en todas partes y cojo lo mejor de cada parte y ya, no me comprometo con ningún Dios, un Dios a mi medida, como dicen, pero ese corazón inquieto. Y entonces recuerden que en algún momento mi papá me regaló un retiro para ir al Foyer y yo lo que hice fue irme a abrazar árboles y a comer rico y a conectarme con la naturaleza. Pues unos años después mi corazón estaba tan inquieto y recordaba tanto el testimonio de estas niñas que tenían a Dios y eran felices, que en mi corazón había una inquietud muy grande por un retiro. Entonces me acuerdo que se aproximaba Pentecostés y yo escuché esa palabra y le pregunté a mi papá, íbamos en el carro, y le pregunté, oye, ¿qué es Pentecostés? Y empezamos a hablar de Dios y le dije, sabes, yo quiero ir a un retiro en el Foyer. No, la cara de felicidad de mi papá, él iba manejando y eso se tiró hacia la guantera y me sacó una programación y me dijo, busca, ¿cuál quieres ir? Yo en ese momento ya estaba trabajando, estaba haciendo las prácticas de la universidad, entonces ya tenía mi salario y encontré una fecha y mi papá dijo, yo te regalo el retiro. Y eran tantas las ganas que yo tenía de vivirlo que yo le dije, no te preocupes, yo quiero hacerlo, yo lo pago, yo voy, déjame a mí, no te preocupes. Porque sabía que si él me lo pagaba y se presentaba algún plan chévere, lo más probable era que yo dejara tirado el retiro y no fuera y me fuera de rumba a otro plan, pero yo de verdad quería hacerlo. Entonces miré el cronograma y a los 15 días había retiro de jóvenes. Pues me inscribí, lo pagué y llegué ese día al retiro. Y pues en ese retiro tuve el encuentro con el amor de los amores. Recuerdo que yo llegué a ese retiro y los jóvenes que estaban misioneros recibiéndonos, lo primero que nos dijeron fue, para vivir bien este retiro tienen que desconectarse de los celulares.
pues yo apagué mi celular y le dije a Dios, de verdad, yo estoy aquí por ti. Mejor dicho, esta es mi última carta y me la juego toda. O tú existes y haces algo conmigo, o de verdad se acabó. Y fue muy lindo porque en ese retiro no llevábamos ni una hora y Dios empezó a sanar mi corazón de un modo muy lindo y sentí todo el amor de ese papá Dios por mí, que ese retiro marca mi vida en dos, un antes y un después. Antes de vivir a Dios conscientemente y un después. Antes cuando decía soy católica pero no practicante y un después cuando empecé a preguntar muchas cosas y a querer conocer mi fe y a querer recibir a Jesús en la Eucaristía, y me confesé después de muchos años. Y recuerdo que en esa confesión, que duró como 2 horas, el padre en el Foyer de Charité me dijo: hija, la única penitencia que te voy a dejar es que te rodees de gente de Dios. Y yo solté la risa y le dije: padre, no tengo un solo amigo de Dios. No te preocupes, hija, Dios los pondrá en tu camino. Y cuando se estaba acabando el retiro, pues ya se acabó, se rompió el silencio, ya podíamos volver a hablar. Se acerca Ricardo, que él estaba viviendo también ese retiro. Y se acerca Ricardo y me dice: Cami, este viernes va a haber una lunada de jóvenes, ¿quieres ir? Y yo: ¿una qué? Sí, una lunada, jóvenes de la pastoral juvenil. Y yo: ¿cómo así? ¿Hay jóvenes católicos? Muéstrame. Yo no tenía ni idea. Y así pues empieza una amistad muy linda con Ricky y empezamos a ir a diferentes eventos. Fuimos al concierto Bogotá Gospel, estuvimos luego en el grupo de oración de Amada Rosa Pérez, y no, como que empezamos a ir a muchos sitios muy lindos, a servir con los hermanos de El Caldo, de los hermanos allá en Bogotá, en el Bronx, dándole un caldito a los hermanos, con jóvenes. Bueno, empiezo yo a descubrir una iglesia joven, viva, muy linda, y pues ahí empieza mi historia de amor con Dios. En ese momento le digo a él: Señor, mi vida es tuya, haz conmigo lo que quieras, entiendo muchas cosas. Y empieza una nueva vida para mí, en la que empiezo a vivir en castidad, empiezo a vivir en esa pureza también de corazón, de intención, y pues dejándome sorprender por Dios, ¿no? Y ya pensando en la vocación que Él quería para mí. Y bueno, en eso nos volvemos muy buenos amigos, Ricardo y yo, y fruto de esa amistad empieza a crecer un amor muy especial entre nosotros. Él era mi mejor amigo, yo le contaba todo, orábamos juntos, íbamos a grupos de oración juntos, él rezaba por mí, yo rezaba por él, hablábamos casi que todos los días, pero cero interés. Nos da risa porque cuando hablábamos de eso siendo amigos, yo era cero el prototipo de Ricardo, o sea, físicamente era cero el prototipo de mujer que a Ricardo le gustaba, y para mí Ricardo era cero el prototipo de hombre que a mí me gustaba. Entonces era muy chistoso porque pues físicamente no había ningún interés, pero emocionalmente y afectivamente tampoco lo había. Éramos amigos, pero Dios sabe más y los planes de Dios son perfectos, y Él empezó a transformar esa amistad en un amor muy lindo, que ya después se convierte en un amor de noviazgo. Vivimos nuestro noviazgo en castidad por pura gracia de Dios. Fue un noviazgo muy lindo, y con esa certeza de un noviazgo hacia el matrimonio, el compromiso, pues Ricardo me pide la mano delante del Santísimo en el Foyer de Charité, Jesús Eucaristía ahí presente, y a los pies de Jesús un niño Jesús con el anillo así puesto en sus deditos, toda la comunidad del Foyer de Charité orando por nosotros. Bueno, fue realmente muy, muy hermoso. Nos hicimos novios el 8 de septiembre, día del cumpleaños de la Virgencita, consagrándole nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, esa historia que empezaba. Pero además nos hacemos novios después de haber hecho todo un recorrido de sanación del corazón. Hicimos un proceso más adelante, acá no me voy a detener mucho, porque más adelante vamos a tener una sesión especial sobre sanación, así que esto lo dejo ahí en stand-by. Pero bueno, simplemente para contarles que fue de verdad un proceso muy muy lindo, y pues aquí estamos, 10 años después. Ahorita en marzo cumplimos 10 años de matrimonio, y la verdad es que cuando miramos para atrás decimos: fue Dios quien cambió completamente el sentido de nuestras vidas y le dio un sentido distinto, y es Dios quien hace posible que seamos felices en el matrimonio. Nos amamos, nos gustamos, somos amigos, pero es Dios el que se ha encargado de renovar cada día nuestro amor, nuestra amistad, y es Dios quien nos ha ayudado también
a ser los papás que somos hoy en día, que no somos perfectos, pero por lo menos sí nos sentimos muy felices y con muchos desafíos, pero sabiendo que vamos con él. Hay algo que vale la pena recordar. El domingo estuvimos en un rosario en la casa de mi suegro con Felipe Gómez y una de las personas, de las señoras que fue, nos saludamos y le digo, ¿y tus hijos? Porque tienen una hija de 18 años y un hijo como de 9 años y no fueron. Entonces me dice, ay Ricardo, orando mucho por mi hija, no quiso venir y es que bueno, no está como muy bien con Dios y yo sufro mucho. Y recordaba, y le recordaba a ella también, que la oración de los papás siempre dará fruto, siempre, siempre, siempre. En medio de todo esto que yo viví y cuando empiezo a tener mi encuentro con Dios, un día yo estaba haciendo mi oración y con mis ojos cerrados y en la oración tuve como vi a mi mamá orando, porque yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué te fiaste en mí en medio de todas mis locuras? Y cuando cerré mis ojos, vi a mi mamá orando. Y yo sentí en el corazón que Dios me estaba diciendo las oraciones de tu mamá. Tu mamá todos los días está orando por ti. Y cuando la has hecho llorar, cuando la has preocupada, cuando tu mamá no ha dejado de orar por ti. Y esas oraciones han dado fruto. Y me parece muy lindo recordar esto porque es una invitación que Dios siempre nos ha hecho a los papás y es que la oración es un regalo maravilloso que podemos darle a nuestros hijos. Orar por ellos todos los días, en los momentos en los que están tristes, preocupados, pedirle a Dios que sane las heridas que hay en el corazón de nuestros hijos, pues también les va a ayudar a ellos a vivir su vida agarrados de la mano de Dios y siempre tratando de estar con Él, aún en medio de las adversidades, en medio de las situaciones que puedan estar viviendo. Y por el otro lado, Cami, pues mi suegro orando también por ella todo el tiempo para que saliera de tantas locuras, de tantas cosas a las que estaba viviendo para encontrar su espiritualidad. De tal modo que su oración y su rosario diario pues también dieron su fruto y gracias a esas oraciones y pues a la misericordia de Dios pues estamos nosotros juntos y podemos vivir lo que Camila les contaba ahorita, un noviazgo en castidad, un matrimonio, vivirlo con nuestros 5 hijos, bueno, todo lo que hemos podido vivir es gracia de Dios, pero la oración de los papás es muy valiosa. Que ustedes oren por sus hijos todos los días, que le consagren sus hijos a Dios y a la Virgen María. De verdad que es un regalo que los va a cuidar mucho y para siempre. Y entonces, como en cada uno de estos espacios de compartir el testimonio no se trata solo de nosotros, sino de lo que podemos hacer por nuestros hijos, pues aquí está la primera tarea, como les decía Ricardo. Entonces, el primer regalo de hoy y la primera tarea de hoy es esa, es recordarles que las oraciones que ustedes hacen por sus hijos jamás se pierden, que todo lo que hacemos por nuestros hijos desde muy chiquitos, sembrando esas semillitas en su corazón, en algún momento dará fruto. En estos días Felipe Gómez publicaba en su Facebook un testimonio de una mamá que le decía: Feli, de Eucaristía diaria, de Santísimo diario, de Rosario diario, criamos a nuestros hijos en esto, con un amor inmenso a Dios, y ahora llegaron a la juventud, a la adolescencia y no quieren saber nada de Dios. Pues bueno, seguramente, y ojalá no nos pase, pero si nos pasa, tenemos que saber que nuestras oraciones por ellos siempre van a dar fruto. Y si no, recordemos a San Agustín, que fue fruto de la oración de su madre, un gran santo por las oraciones perseverantes y con fe de su mamá. Entonces, punto y tarea, no dejen de orar por sus hijos. Segundo punto, si se dan cuenta en la historia que les contábamos Ricardo y yo, pues una forma como de escapar de todo esto que nos estaba pasando, o una forma de exteriorizar todo lo que estábamos viviendo adentro, pues era la rumba, el desorden. Pues aquí la invitación es que ustedes mejor que nadie conocen a sus hijos. Y decía María Montessori hace 100 años, hablando de la infancia, pero esto aplica para cualquier etapa de la vida, incluso para la relación conyugal, que cualquier comportamiento humano es una manifestación de algo que la persona está viviendo por dentro. Si empiezas a notar cambios en el comportamiento de tu hijo,
en sus ideologías, en sus comportamientos, en sus sueños, ¿no? En esos anhelos que tiene, esos planes, ese proyecto de vida, en sus amistades, en las formas como se expresa. Pues fíjate muy bien porque quizás hay algo de fondo que está viviendo y que no sabe cómo gestionarlo. ¿Y tú cómo vas a acompañarlo? Tenemos dos caminos: acompañarlos haciéndoles saber que siempre van a ser amados. Y esto es muy lindo y nos marcó a Ricardo y a mí mucho porque en medio de esa rebeldía, yo me acuerdo que mi papá sufría mucho de verme yendo a los inipis, a los temazcales, a mis cosas, Hare Krishna, todas esas cosas. Pues él sufría mucho viéndome en eso, pero su amor nunca me faltó, su amor siempre fue incondicional para mí. Mi suegra lloró mucho viendo a Ricardo, mejor dicho, la hizo sufrir muchísimo, y cuando ella nos lo cuenta, de verdad que yo digo, el amor incondicional, también acompañándolo. Entonces mi mamá lo mismo, su corazón siempre de puertas abiertas para acogerme, para acompañarme. Pues es que esa es la segunda tarea. Aunque nuestros hijos tomen decisiones que no nos gustan, aunque tomen caminos que nos causen dolor, que no era lo que soñábamos para ellos, pues que nuestro amor nunca les falte, que ellos puedan saber que los amamos incondicionalmente, porque recuerda que la forma como ellos se sienten amados por nosotros es una muestra chiquita del gran amor que Dios les tiene. Y si nosotros somos unos papás punitivos, que los rechazamos cuando se caen, que nuestro amor les hacemos creer que depende de su buen comportamiento, pues ¿qué les estamos hablando acerca de Dios? Pensarán que solo pueden acercarse a Dios si son santos, y eso no es verdad. Dios nos ama en todos nuestros momentos, en nuestros momentos más llenos de gracia, pero también en nuestros momentos más llenos de dolor y de pecado. Dios siempre está ahí incondicionalmente. Entonces, la segunda tarea es esa, que tu amor sea un amor incondicional por tus hijos, y aplica ahora que son chiquitos. Hace unos días alguien nos escribía: quiero saber cómo manejar el tema de las notas cuando a mis hijos no les va tan bien. Bueno, esa respuesta está pendiente, la responderemos esta semana, pero en resumen, que tus hijos sepan que los amas aunque su nota sea 0, que tus hijos sepan que los amas aunque hayan tomado decisiones en la adultez que a ti te causen dolor, y siempre se puede corregir. Y está bien, y es nuestro deber corregirlos, como mi papá, que me decía: ahí no está Dios, te quieren engañar, ten cuidado, mucha atención, pilas, sé astuta, no confíes tanto en eso. Él me prevenía y me hablaba y me decía lo que tenía que decirme, pero al final yo era la que decidía, pero su amor siempre estaba ahí incondicional. Y un poco para complementar esto y para ir cerrando, y es que pues cuando los niños son pequeños es muy fácil que nos cuenten cosas, ¿no? Y hay una tendencia que he visto trabajando con jóvenes también, y hace poco le preguntaba a unos jóvenes qué sería lo ideal para ellos poder hablar con sus papás, y me daban razones muy lindas. Y eso es lo que me confirmaba, es lo que la teoría dice. La Universidad de La Sabana hizo un estudio en el que también confirman que los adolescentes y los jóvenes quieren confiar en sus papás, quieren que sean su primer fuente de consulta. Y trabajando con los jóvenes confirmo que es así. Entonces, pues es importante que también en esa edad en la que a veces parece tan difícil, también le demos la confianza y la apertura a nuestros hijos para que puedan confiar en nosotros y contarnos sus cosas. Entonces, eso ayuda mucho para que, por ejemplo, en mi caso, que me guardaba todo y que me lo tragaba y me lo tragaba y me lo tragaba hasta que de alguna manera tuvo que salir, pues que nuestros hijos puedan confiar en nosotros para que eso que están viviendo internamente también puedan contarlo con tranquilidad. Y entonces aquí viene la tercera y última tarea, y es que fomentemos siempre y procuremos cuidar y mantener siempre una buena comunicación con nuestros hijos. Y en la adolescencia y en la juventud, hace poco estábamos haciendo un curso sobre teología del cuerpo con Karina Barba, un curso súper lindo, y en uno de los puntos, hablando sobre la etapa de la adolescencia y la juventud, ella nos decía un tip que se lo hemos escuchado a Joaquín de Irala, a Tomás Melendo,
Bueno, ahora se lo escuchamos a Karina Barba, pero es demasiado lindo porque el tip o la recomendación es cuando ese hijo adolescente o joven quiera contarte algo y te lo exprese y sea algo que a ti te duela en las entrañas, algo con lo que tú no estás de acuerdo, algo que tú quisieras refutarle y discutirle ya. Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento con mi hermano nos sentamos a hablar con mi papá, mi hermano es 4 años mayor que yo, y le decíamos, pero ¿a ti qué te hace? Hablando de la fe, ¿no? Le decíamos, ¿no te parece un poco egocéntrico pensar que la religión católica es la religión que es? Y entonces un musulmán que nació musulmán está destinado a condenarse, y entonces un Hare Krishna que de niño nació en una familia Hare Krishna no tiene derecho al cielo, no tiene derecho a Dios. Pues no, en esa prepotencia de nosotros. Y mi papá, con toda la sabiduría, con toda la prudencia y con todo el amor, acogía esas respuestas, esas preguntas, y nos daba la respuesta, pero era muy lindo porque siempre estaba abierto al diálogo. Con mi hermano no sentíamos como, qué pereza hablar con él, nos va a regañar, para nada. Y este era uno de los consejos que daban Joaquín Derala, Tomás Melendo, Karina, y es que cuando los hijos nos suelten esas bombas que quisiéramos responderles de una vez, decirles, ok, es un buen punto, déjame pensarlo, ¿sabes que sí? Déjame pensarlo. Y ya, o decirle, ay, bueno, oye, interesante. Y al otro día o en 2 días retomamos, oye, ¿sabes que me quedé pensando en lo que me dijiste hace 2 días y me acordé de tal anécdota? O encontré un libro buenísimo que yo creo que nos puede servir, ¿quieres que lo leamos juntos? Pero no es responderle ya mismo, sino como guardarnos eso, pedirle sabiduría a Dios, Espíritu Santo, ilumínanos, cómo le respondemos a este hijo, y así fomentamos el diálogo. Porque una de las cosas que le decían a Ricardo hace 8 días los jóvenes era, a mí me gustaría contarle a mis papás cosas y que no se escandalicen. Entonces, ¿cómo podemos cuidar la comunicación sin consentir aquello que no queremos que ellos piensen erradamente, pero siempre manteniendo la apertura al diálogo y valorando y rescatando lo que ellos son? Y bueno, con esto cerramos, con estas 3 invitaciones. Y 3 tareas. Y 3 tareas, que como dice Cami, no queremos compartir nuestra historia por compartirla, sino también cómo nos ha servido recordar nuestra historia para poder vivir nuestra paternidad. Y pues también invitarlos a ustedes a que hagan una retrospectiva de su historia y puedan sacar esas cosas valiosas, esas cosas también que duelen, esas cosas que hay que dejar de hacer o que hay que sanar para poder acompañar a nuestros hijos de la mejor manera. Y eso solo se logra, como dice San Ignacio, pues haciendo esa relectura de nuestra historia, de nuestra vida, para poder vivir de la mejor manera nuestra paternidad, la maternidad. Entonces, bueno, dilas tú porque yo las digo de solo. La primera tarea es no dejar de orar por nuestros hijos, es decir, siempre estar orando por ellos y confiar en que si algún día se alejan, pues Dios los volverá a atrapar. La segunda tarea es, se me olvidó, tomarse las pastillas para la memoria. La segunda es acompañarlo. La segunda es que ellos sepan que los amamos incondicionalmente. Y la tercera tarea es fomentar la comunicación y acoger esas preguntas, no escandalizarnos y cortar de una la comunicación. Entonces son 3 tareas muy importantes que sobre todo van a ser grandes aliadas en la adolescencia y en la juventud, pero que aplican desde ya, desde que nuestros hijos sean pequeños. Les pedimos que oren por nosotros en este tiempo de Cuaresma, recuérdennos en sus oraciones, nosotros también oramos por ustedes y estamos disponibles para atenderlos y acompañarlos en asesoría. Si de pronto están teniendo dificultades en el matrimonio, por favor, no se coman esas dificultades solitos, no desechen ese matrimonio. Siempre habrá una opción, muchas opciones, y aquí estamos para acompañarlos. Si en la crianza a veces se encuentran frente a desafíos muy difíciles que los agobian, que los agotan, aquí estamos para acompañarlos. No somos los papás perfectos y jamás lo seremos, gracias a Dios, pero aquí estamos para acompañarlos desde nuestra formación profesional, pero también desde nuestra misión como papás y como esposos y como ser familia,
Así que en lo que podamos servirles, de verdad, con todo el amor y lo que decimos siempre, que el dinero no sea un impedimento. Si en algún momento nos necesitan, por favor, que el dinero no sea un impedimento. Aquí estamos para servirles con todo el amor. Un abrazo, feliz semana y nos vemos dentro de 8 días para seguir hablando de esta maravillosa misión de ser papás, de ser familia y compartir juntos. Que Dios los bendiga. Chao. Chao, chao.